Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Toriz, soy periodista de la ciudad de Veracruz. Desde hace 10 años me dedico a ejercer este bello oficio. He tenido la oportunidad de ejercerlo en radio, en televisión, en prensa escrita, tanto en revistas como en periódicos y portales de noticias. En estos últimos también he participado en la edición de textos. En esta ocasión les contaré un poco sobre la forma en la que se escribe un texto periodístico. Partamos de algo que considero muy importante, que es tomar en cuenta que el ejercicio periodístico tiene dos partes fundamentales. La primera, que es la recopilación de la información, y la segunda, que tiene que ver con el procesamiento de esa información a través de la redacción de un texto periodístico. De esto último es de lo que les hablaré en este momento, de cómo el periodista cuenta historias a través del procesamiento de esa información en textos. Lo primero que debemos de considerar es si la información que tenemos es verídica, si se puede comprobar, además si tiene valor periodístico. Esto lo hacemos a través de la valoración de los factores periodísticos, entre los que se encuentra la actualidad, el conflicto, la expectación, el hallazgo, la hazaña, la prominencia, la proximidad, la rareza y la trascendencia, por decir algunos. No quiere decir que tenga que contenerlos todos esta información, pero sí al menos la mayoría. Se analiza si será útil y qué impacto tendrá la información tanto en nuestro lector como en los actores que participan, ya que debemos de ser muy conscientes del impacto y responsabilidad que tenemos como periodistas. Dicho esto, pasemos a la estructura de un texto periodístico. Para esto imaginemos un texto cualquiera, un trabajo escolar de divulgación científica o literario, que es algo con lo que todos estamos familiarizados. Este tipo de textos tiene una estructura homogénea. Los podemos describir como pirámides, en donde la punta de esa pirámide es el inicio o la introducción, el centro es el desarrollo o nudo y finalmente la base es la conclusión, la base de esa pirámide. Para imaginar una estructura de un texto periodístico, imaginemos esa pirámide pero invertida, con la punta hasta abajo. Esta es la gran diferencia con cualquier otro texto. En el periodismo, el inicio es la base de la pirámide y en este caso sería el dato más importante. En el que otros textos se reservan para el final, a esto se le conoce, nosotros lo utilizamos al inicio y a eso se le conoce como entrada. Es importante porque permite llamar la atención del lector desde el primer momento. En el periodismo no existe la introducción, puesto que lo que queremos es dar a conocer un hecho desde el principio, sin rodeos, sin adornos, lo que significa, lo que no significa más bien que no tenga ningún valor literario, ya que justo en esa capacidad de síntesis, con la ortografía y sintaxis adecuada, por sí mismo tiene un gran valor esa redacción. La siguiente parte, la parte central de esa pirámide, es el contexto, lo que gira alrededor de la historia, los detalles, cómo ocurre la historia, y se compone, del desarrollo del dato más importante al menos importante, pasando de lo general a lo particular. La noticia de lo particular nuevamente a lo general. El siguiente elemento de esa estructura es la punta de nuestra pirámide invertida, es el cierre y es muy importante también porque debe darle certeza al lector de que la historia concluye y no queda ningún cabo suelto, de que se responden a todas las interrogantes de las que les comentaré un poco más adelante. Esta es la estructura de un texto periodístico básicamente para cualquier formato, en el periodismo escrito, en el radiofónico, en el televisivo. Pasemos ahora a la forma en la que debemos de estructurar nuestros párrafos. Esto también es importante porque estos deben de ser párrafos cortos. Como lo mencioné antes, sin adornos y sin rodeos. Lo ideal es que tengamos párrafos de no más de 3 líneas. De 2 o una línea pueden ser bastante enriquecedores si se estructuran bien. Esto permite hacer una lectura dinámica, en donde el lector puede avanzar sin la tentación de dejar de lado nuestro texto, además de que la redacción será más comprensible. Para esto, cada párrafo debe de aportar un dato importante, jerarquizado del dato más importante al menos importante hasta concluir la narrativa de nuestra historia. Considerar también que todo texto periodístico a lo largo de su desarrollo debe de responder a 5 preguntas fundamentales. Algunos autores últimamente dicen que son 6, otras son 7 preguntas. Sin embargo, pues es igual de enriquecedor cualquiera de estas postulaciones, que son las siguientes preguntas: el qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo, el para qué y el por qué.
Ahora, para escribir un texto periodístico con la estructura que les acabo de comentar, es importante que el periodista defina bajo qué formato quiere contar su historia. Para esto, los géneros periodísticos es lo que define esto. El más común es la nota informativa. La nota informativa la encontramos cuando se abre un periódico o un portal de noticias. Es esencialmente la que informa los sucesos del día partiendo del qué es lo que pasó. Después tenemos la crónica informativa, que es el género periodístico que requiere una mayor destreza en el manejo de los recursos narrativos, ya que parte desde el cómo pasaron las cosas. No quiere decir que la nota y la crónica no respondan a las demás interrogantes, pero digamos que son las preguntas bases para desarrollarlos. Para la crónica se ejercita la narrativa, la descripción, la recreación de hechos, incluso la elaboración de perfiles de los personajes involucrados en la noticia que queremos contar en nuestra historia. Como todo texto periodístico que debe de ser contado de forma objetiva, la crónica lo debe de ser, aunque se debe tomar en cuenta que también tiene la visión subjetiva de cómo percibe la realidad del cronista, en este caso el reportero, teniendo el cuidado de que no afecte negativamente la percepción del propio lector. Finalmente encontramos el reportaje, que es el género periodístico por excelencia, ya que se trata del formato más completo para desarrollar una historia con valor periodístico. El reportaje responde a todas las interrogantes que les mencioné hace un momento de manera amplia, utilizando una variedad importante de fuentes vivas y documentales, es decir, de entrevistas de los sujetos de la información y la revisión de documentos oficiales o estudios en torno a la información. Esos estudios pueden ser incluso tesis universitarias, investigaciones, encuestas y muchas otras más. La estructura, la forma en la que se elaboran los párrafos, las preguntas a las que debe responder una historia, así como los géneros que se utilizan, son en síntesis la forma en la que se elabora un texto periodístico. En un portal de noticias o en un periódico, estos textos pasan por un editor, que es la persona que finalmente revisa lo escrito, realiza la corrección de estilo si lo cree necesario y le da un título al texto del periodista. Este título se define como cabeza y debe de contener en síntesis el dato más importante para llamar al lector a enterarse de qué se trata. La costumbre es que sean cabezas cortas, aunque las nuevas tendencias hablan más de contar una historia en estos títulos. Del mismo modo, el editor escribe el sumario, que es la parte que se encuentra entre la cabeza y el primer párrafo, que debe de ser la idea secundaria y de igual forma alimentar la necesidad del lector de adentrarse a esta lectura. De esta forma es básicamente que se realiza la elaboración de un texto periodístico para prensa escrita, que son portales de noticias, periódicos y revista. Incluyen, claro, la destreza que ejercita el periodista con los años, tanto en su formación académica como en el ejercicio del oficio, y atendiendo, por supuesto, también a los cambios en las audiencias, en las tecnologías y en las formas de abordar los temas, y que eso es algo que cambia día con día, siempre apegados a la ética, a la responsabilidad, a lo que esto nos obliga, que es decir la verdad de forma más objetiva posible. A través de los años, diversos textos periodísticos han trascendido y se han convertido en parte de la literatura universal. Algunos de ellos seguramente ustedes ya los han leído o se encontrarán en algún momento con ellos. Algunos ejemplos que les mencionaré en este momento son Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, A sangre fría, de Truman Capote, La canción del verdugo, de Norman Mailer, La guerra del fútbol o Las botas, de Ryszard Kapuscinski, por mencionar solo algunos textos periodísticos y algunos autores que han trascendido a la literatura universal. Después de conocer un poco de cómo se elabora un texto periodístico, me parece que como lectores podrían darle una mejor, o le podríamos nosotros dar una mejor interpretación y valor a estos textos si es que leyeron o los leerán en un futuro, y ya que se tratan de trabajos extraordinarios que parten de la estructura de un texto periodístico con el gran talento de sus autores. Mi nombre es Víctor Toriz, soy periodista en Veracruz. Me encuentra en redes sociales, en Twitter como Víctor Toriz y en Facebook como Víctor M. Toriz.